siempre había sido un barrio tranquilo en la colonia Roma, donde cada familia conocía a sus vecinos y los niños jugaban juntos en la calle. Las tardes solían terminar con charlas en los pasillos, aromas de comida casera y risas. Pero todo eso cambió con la llegada del señor Ramos, que se mudó a la casa de al lado. Desde el primer momento, su carácter fuerte se hizo notar. Su mirada intimidante y su voz firme parecían haber traído consigo una nube oscura que ensombrecía la vecindad. ¿Qué hace este vago aquí? Con el pelo desarreglado y esos dibujos. Escuché al señor Ramos murmurar un día en voz alta, justo cuando pasaba junto a la entrada. Ese vago era mi hijo, Marco, un joven soñador que pasaba horas desarrollando sus proyectos artísticos. Siempre había creído que la creatividad era una forma de vida, pero el señor Ramos veía eso como pereza. Ese día, Marco llegó a casa con el rostro encendido. Su mirada llena de frustración me atravesó el alma. Decidí que era hora de hacer algo diferente. Sentí que lo menos que podía hacer era apoyarlo, así que le propuse asistir a un evento de arte en la ciudad. ¿Vas a ir?, preguntó Marco. Su voz, algo insegura. Por supuesto. Debes mostrarle al mundo lo que realmente eres, no lo que él cree que eres. Eso es lo que importa, le respondí con una sonrisa, tratando de alentar su espíritu artístico. Al llegar al evento, el bullicio de artistas, música y risas nos llenó de energía. Las luces brillantes iluminaban las obras artesanales y el aroma a café recién hecho nos envolvía, creando un ambiente de pura inspiración. Pero lo que sucedió después fue algo que jamás imaginamos. Mientras explorábamos las instalaciones, un gran cartel publicitario atrapó nuestra atención. Allí estaba ¡la cara de Marco! Enorme y vibrante, sonriendo con una confianza que nunca había visto en él. Había sido seleccionado para una campaña de una marca famosa. La emoción me llenó de orgullo y lágrimas. «Mira eso, Marco, eres increíble», exclamé, abrazándolo con fuerza. Sus ojos brillaban. Por un instante, todos los comentarios negativos del señor Ramos se desvanecieron en el aire. «No puedo creerlo, mamá. Esto es un sueño», dijo, su voz temblando entre la incredulidad y la felicidad. Sin embargo, al disfrutar de ese momento mágico, mi mente empezó a divagar. ¿Cómo reaccionaría el señor Ramos al enterarse? La pregunta se instaló en mi cabeza, latiendo como un tambor. Esa noche, expertos en publicidad y artistas mostraban su alegría, y yo no podía dejar de pensar en el nuevo vecino. A la mañana siguiente, apenas el sol comenzaba a despuntar, decidí confrontarlo. Tenía preguntas, necesitaba respuestas. Al salir de casa, lo vi en su jardín, regando sus plantas con una expresión de desdén. La tensión colgaba en el aire como un hilo tenso esperando ser cortado. «Buenos días, señor Ramos», le dije, intentando mantener la calma. «¿Qué quieres, mujer?», respondió, sin dejar de mirar sus plantas. Quería saber qué opina de... Ya sabe, de la campaña de Marcon. Estoy segura de que tiene algo que decir. Me atreví a comentarle, sonando más confiada de lo que me sentía. Su rostro cambiaba de color, pero antes de que pudiera responder, el timbre de su teléfono sonó. Me miró con desdén y se alejó, y en su mirada percibí una mezcla de rabia y miedo. La curiosidad me embargó. ¿Por qué el señor Ramos había sido tan duro con Marco? ¿Qué ocultaba? No podía quedarme con eso. Sentí que algo más profundo se escondía tras su fachada de hombre fuerte. Antes de continuar con esta revelación sorprendente, una alerta rápida para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado eliminando suscripciones últimamente, así que revisa si sigues suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora sí, volvamos a este momento crucial. Decidí investigar más sobre mi nuevo vecino. Sentí que había una conexión entre su actitud y algún secreto oculto de su pasado. Pero ¿qué tan lejos debería ir para descubrirlo? Eso me llevó a un camino lleno de sorpresas que cambiarían nuestra vida para siempre. ¿Qué descubriré esta vez? ¿Y cómo afectará a Marco y a mí? El suspenso se apoderó de mí mientras decidía mi próximo movimiento. Siempre he creído que la mente es un laberinto en el que cada paso que das
puede abrir puertas inesperadas. Había un enorme misterio flotando sobre el señor Ramos, y mi curiosidad ardía más que nunca. Con cada momento que pasaba, una parte de mí se sentía cada vez más impulsada a descubrir la verdad. La tensión en el aire seguía palpable. Marco, aún con la euforia del cartel publicitario, no sabía todo lo que estaba por venir. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, sentí que necesitaba más información sobre el nuevo vecino. Recogí algunas cosas en la mesa y decidí que la primera parada debía ser la tienda de la esquina, donde doña Rosa, la dueña, siempre tenía una historia que contar. Al entrar, el aroma a pan caliente me envolvió. Doña Rosa estaba detrás del mostrador, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Buenos días, señora», saludé con entusiasmo. «Buen día, ¿cómo está Marco?» Esa carita de él no se me olvida, sobre todo ahora que es una estrella, dijo, riendo. La risa era contagiosa, pero también me recordó que el señor Ramos parecía no compartir la misma alegría. Así que, con un tono más serio, pregunté, ¿ha oído algo sobre el señor Ramos? Me parece que es un hombre muy privado. Doña Rosa se inclinó hacia mí, como si quisiera contarme un secreto. Bueno, hay rumores sobre él. Se dice que antes vivía en otro barrio y que tuvo problemas. ¿Problemas serios?, me susurró, mirando a su alrededor con precaución. ¿Problemas? ¿Como cuáles? Mi interés crecía como fuego hecho brasa. Parece que su hijo se metió en un lío, algo que no terminó bien. Desde entonces, el hombre ha sido recluido, un poco retraído quizás. Nadie sabe los detalles, pero hay una tristeza en su mirada que no se puede negar, explicó. Las palabras de doña Rosa resonaban en mi mente como un eco. ¿Sería posible que su dureza con Marco tuviera raíces en su propio dolor? Decidí que necesitaba verlo de nuevo. Sin embargo, esta vez soñaba con una confrontación más comprensiva. Con el cartón de leche en mano y las imágenes del evento de arte aún frescas en mi memoria, volví a casa. Marco estaba en su habitación, sumido en sus dibujos. «Marco», lo llamé. «Creo que necesitamos hablar del señor Ramos». Él salió con el lápiz en mano, su mirada escéptica. «¿Qué más puede decir? Que soy un vago», respondió, con una mezcla de desánimo y furia. «No, escúchame», le dije, tratando de transmitirle la urgencia de mi descubrimiento. Tal vez hay una razón detrás de su actitud. Creo que su vida no ha sido sencilla. Sus ojos se abrieron con curiosidad, como si empezara a ver al señor Ramos como algo más que un enemigo. «¿De verdad?», preguntó, bajando la guardia un poco. «Sí, hay historias que no conocemos. Ahora más que nunca, creo que deberíamos intentar entenderlo. Su historia podría ser tan complicada como la nuestra». Marco pensó por un momento, luego asintió lentamente. «Vamos a intentarlo. Pero no prometo que me guste», dijo. Vacilé un momento antes de dar un paso hacia adelante. La idea de confrontar al señor Ramos estaba tomando forma en mi mente. La verdad podría ser más complicada de lo que imaginaba, pero era un riesgo que valía la pena correr. Justo cuando pensaba en cómo abordar a mi vecino, el silencio fue interrumpido por el timbre de la puerta. El corazón me latía desaforadamente, y cuando abrí, allí estaba el señor Ramos, su expresión oscura como siempre, pero había un tinte diferente en su mirada, una mezcla de desafío y curiosidad. «¿Qué quieren?», preguntó cruzando los brazos, pero esta vez había algo más en su tono. ¿Sería miedo o vulnerabilidad? «Quería hablar contigo sobre...», Marco, le dije, esforzándome por mostrar apertura. Un crujido en el silencio nos rodeó. Los dos nos observamos, como dos guerreros en un campo de batalla. ¿Qué diría el señor Ramos? ¿Aceptarían las heridas del pasado abrirse como un libro que deseaba ser leído? Mientras esperaba su respuesta, sentí que el destino de todos nosotros estaba a punto de entrelazarse de una manera que nunca imaginé. Estábamos avanzando hacia una nueva verdad, o la confrontación solo engendraría más sombras sobre la colonia Roma. La respuesta, muy pronto, podría cambiarlo todo. Siempre había sido un barrio tranquilo en la colonia Roma, donde cada familia conocía a sus vecinos. Sin embargo, con la llegada del señor Ramos, ese ambiente familiar se había vuelto tenso y pesado. Había algo en su mirada,
un aire de desafío que me inquietaba. Tras nuestra última charla, donde él se había mostrado despectivo con mi hijo, había decidido que no podía dejarlo pasar. Esa mañana, después de hablar con doña Rosa, una idea empezó a formarse en mi mente. Tal vez la mejor manera de abordar al señor Ramos era no solo confrontarlo, sino también mostrarle el orgullo que sentía por Marco Ann. Después de todo, mi hijo no era un vago, sino un joven con sueños, con talento que muchos en el barrio ya empezaban a reconocer. Así que, mientras iba preparando el desayuno, una combinación de determinación y nerviosismo me llenó de energía. Marco entró a la cocina con una expresión perezosa en su rostro. Al verlo, recordé su reacción al ver su cara en el cartel. Era un joven que por primera vez empezaba a vislumbrar su potencial. «Mamá, ¿qué pasó?», me preguntó, tomando una rebanada de pan tostado. «Vamos a hacer algo diferente hoy. Quiero que vengas conmigo a hablar con el señor Ramos», le dije, conteniendo el aliento mientras esperaba su respuesta. «¿Hablar sobre qué?». Su tono se tornó escéptico al instante. «Sobre tu campaña. Creo que es hora de que él vea la verdadera persona que eres», le respondí con convicción. Marco se quedó en silencio por un momento. Y luego asintió lentamente. Era como si frente a mí estuviera no solo mi hijo, sino un joven que comenzaba a hacerse cargo de su propio destino. Esa chispa de desafío en su mirada me daba fuerza. Una vez listos, decidimos acercarnos a la casa del señor Ramos Ann. Al caminar, sentí como si cada paso resonara como un eco de nuestras intenciones. Una parte de mí estaba nerviosa, pero otra sentía que este era un momento necesario. Cuando llegamos, la fachada del señor Ramos se destacaba austera, con un jardín que, aunque bien cuidado, parecía casi como una prisión verde. Tocamos la puerta y, para nuestra sorpresa, después de unos instantes, apareció el vecino. Su expresión era la misma de siempre, pero había un destello de curiosidad que me hizo pensar que tal vez no todo estaba perdido. «¿Qué quieren?». Su voz era firme, como si intentara hacerse el duro. «Hola, señor Ramos. Somos Marco y su madre. Queríamos hablar con usted», dije, intentando mantener un tono cordial, aunque la tensión se sentía en el aire. «¿Sobre qué?», preguntó, cruzando los brazos, como un gesto defensivo. «Sobre el trabajo de Marco en él. Ha sido seleccionado para una campaña publicitaria, y creemos que sería bueno que supiera cuánto ha crecido como artista. Quizás podríamos encontrar un terreno común», le expliqué, mientras Marco me miraba con determinación. El rostro del señor Ramos cambió sutilmente. Parecía interrumpido por la sorpresa, y en ese momento pensé que había una grieta en su armadura. «No necesito saber nada de su vida. Cada quien tiene sus propias batallas», dijo, alzando la voz un poco más de lo que esperaba. «Pero eso es lo que quiero entender», replicó Marco con valentía. «No todo en la vida es blanco o negro, tal vez. Tal vez también usted tiene una historia». El silencio se apoderó del momento. Las palabras de mi hijo flotaron en el aire, una invitación a abrirse, a dejar atrás ese rencor. Lo que siguió fue inesperado. El señor Ramos dio un paso atrás, como si las palabras de Marco hubiesen tocado alguna fibra oculta. Su mirada se nubla y por un breve instante pensé que podría compartir algo. Sin embargo, rápidamente cerró esa posibilidad. «No tengo nada que decirles. Sigan con sus vidas», respondió, volviéndose abruptamente y cerrando la puerta de un golpe. Marco se quedó de pie, dudó un poco, y vi como una sombra de decepción cruzaba su rostro. Fue extraño. Aunque el encuentro había terminado en la negativa, sentí que habíamos dado un paso importante. Habíamos plantado una semilla de curiosidad, aunque el terreno no estuviese preparado para recibirla. Al regresar a casa, hubo un silencio entre nosotros. Marco inicialmente se sintió abatido, pero finalmente habló. «No entiendo a ese tipo». «¿Por qué es así?», me preguntó, buscando respuestas. A veces, la gente oculta su dolor detrás de una fachada dura. Quizás su historia es más complicada de lo que parece, le respondí, tratando de encontrar sentido a lo que habíamos vivido. Al día siguiente, decidí que esto no podía terminar aquí. Necesitaba aprender más. Sobre el pasado del señor Ramos, había algo en su actitud que revelaba que aún cargaba con un peso que no estaban dispuestos a soltar. Así que tomé mi teléfono y comencé a investigar. A medida que profundizaba en su vida, cada nueva pieza de información que encontraba me guiaba más cerca de la verdad. ¿Qué había sucedido
sucedido realmente en su vida anteriormente? ¿Por qué había llegado a ese punto, donde despreciaba tan abiertamente los sueños de otros? Lentamente comenzaba a entreverse un patrón, algo que podría explicar su dureza. Había un hombre que surgía repetidamente en las noticias de hace algunos años, un evento trágico. ¿Podría ser posible que aquel que tanto despreció a mi hijo tuviera una razón para hacerlo? ¿Una razón detrás de su rabia? Mientras, mis pensamientos giraban entre revelaciones y dolor. Sabía que estaba a punto de descubrir más de lo que había imaginado. La historia del señor Ramos era, de alguna manera, también la nuestra. El hilo invisible entre nuestros destinos estaba a punto de revelarse en toda su complejidad. Con cada jornada que pasaba, la tormenta entre nosotros se tornaba en un camino hacia la comprensión. ¿Podríamos juntos encontrar ese camino? La batalla por la verdad apenas comenzaba. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, la tensión de la colonia Roma seguía en el aire. Había una mezcla de emoción y preocupación en mi pecho. Sabía que debía seguir adelante con mi investigación sobre el señor Ramos. La curiosidad me quemaba, y sentía que cada pequeño detalle que descubría podía acercarnos un paso más hacia la verdad. Después de días indagando, finalmente encontré un rastro que me llevó a un antiguo artículo de un periódico. Describía un trágico accidente que había ocurrido años atrás, en el que un joven, el hijo del señor Ramos, había estado involucrado. Un accidente que había dejado su vida marcada por el dolor y la culpa. La pieza me reveló que el chico había sido un prometedor artista, justo como mi Marco. De repente, todo empezó a cobrar sentido. Entendí que la dureza del señor Ramos hacia mi hijo no era solo desprecio, sino un reflejo de su propio sufrimiento. Decidí que necesitaba acercarme a él nuevamente, pero esta vez con un enfoque diferente. La conversación que teníamos pendiente no solo era sobre la confrontación, era sobre la compasión y la comprensión. Con firmeza en mi corazón, llamé a Marco. Él estaba en su habitación, trabajando en un nuevo boceto, y al verlo, sentí que esa chispa de creatividad y valentía que se había encendido en él debía guiarme. Marco, creo que tenemos que volver a hablar con el señor Ramos, le propuse. No creo que eso sirva de nada. Ya me dejó claro que no le interesa, respondió, con frustración, pero esa es precisamente la cuestión. Quizás no entiende lo que realmente es ser un artista. Tal vez su dolor lo ha cegado. Necesitamos darle una oportunidad para compartir su historia, le expliqué, convencida de que un puente debía ser construido entre ellos. Marco se quedó pensativo. Sabía que estaba luchando entre el rencor y la curiosidad, pero finalmente, al mirarlo, entendí que estaba listo para intentarlo. La chispa de la valentía iluminaba sus ojos. Está bien, mamá, intentémoslo, dijo, una determinación renovada en su voz. Así que nos dirigimos nuevamente a la casa del señor Ramos. Con cada paso, el nerviosismo se apoderaba de mí, pero también había una extraña seguridad. Quizás este acto de empatía podría iniciar un nuevo capítulo para todos nosotros. Al llegar me detuve frente a la puerta por un momento. Podía sentir energía en el aire. Éramos dos mundos a punto de colisionar. Llamé al timbre y esperamos en silencio. El tiempo parecía estirarse eternamente hasta que escuchamos los pasos pesados que se acercaban. Cuando la puerta se abrió, el señor Ramos nos miró con sorpresa y un rayo de desconfianza. Por un segundo, sentí que la atmósfera pesaba sobre nosotros. ¿Qué hacen aquí otra vez?, preguntó, con su voz habitual cargada de desdén. Venimos a hablar, respondí, encontrando el valor en mis palabras, no solo de la campaña de Marco, sino de algo más profundo. Creemos que ambos estamos lidiando con situaciones que nos afectan. Mientras hablaba, noté un destello de interés en sus ojos, aunque él trataba de ocultarlo tras una máscara de indiferencia. ¿A qué te refieres?, inquirió, aunque su sello de desconfianza comenzaba a romperse. Fue el momento crucial. Sentí que las palabras que tenía que pronunciar eran las más importantes de nuestras vidas. Con un suspiro profundo, decidí hablar de su hijo, de aquel joven que había tenido sueños y aspiraciones. Tal como Marco, leía un artículo sobre su hijo y lo que pasó. No puedo imaginar el dolor que ha llevado en su corazón, pero tal vez podamos hablar de ello, compartir un poco de lo que sentimos.
No somos tan diferentes. Mi voz se tembló un poco, pero seguí adelante. Lo que sucedió después me sorprendió. El rostro del señor Ramos cambió de inmediato y vi cómo las paredes que había construido alrededor de su corazón flaqueaban. Su mirada se tornó nostálgica y su voz, aunque todavía ruda, temblaba levemente. No quiero hablar de eso, dijo, pero su tono ya no era el mismo. No había furia, solo tristeza. Pero es importante, señor Ramos, tal vez Marco puede inspirarle como lo hacía su hijo. No estamos aquí para juzgarlo, solo queremos entender. Insistí, sintiendo que había abierto una puerta que apenas comenzaba a entreabrirse. En ese instante, la tensión que había mantenido nuestro vecindario dividido durante tanto tiempo pareció dispersarse. Había una carga emocional en la habitación, y sentí que, por fin, podíamos dar un paso hacia el entendimiento. El silencio que siguió fue pesado, pero había comenzado a formar un puente. Marco, con su espíritu valiente, dio un paso al frente. Señor, yo solo quiero seguir mis sueños. Sé que su hijo también lo hizo. Sus palabras cayeron como pétalos sobre el suelo, resonando en la maleza de la tristeza del señor Ramos. La mirada del hombre se desvió hacia el suelo, como si recordara por primera vez en años a su hijo y el impulso que una vez había llevado su vida. Finalmente, su voz suave se alzó entre el silencio desolador. Nunca quise que sucediera. Perdí todo, dijo, su rostro comenzando a mostrar debilidad. Mientras lo escuchábamos, entendimos que tras su dureza había un hombre parado en el epicentro de una tragedia personal. La conexión que habíamos estado buscando estaba surgiendo de manera lenta pero implacable. La conversación que seguía fue una amalgama de sus recuerdos y misuriosas emociones. Había tristeza, pero también una lucha compartida. Un deseo de redención. Esa pequeña unión entre nosotros era una chispa de esperanza. En medio de ello, Marco vio en el rostro del señor Ramos algo que nunca imaginó: vulnerabilidad. Un espejo de lo que podría ser su propio futuro, lleno de sueños, pero también de incertidumbres. Nuevamente, sentí como una pequeña luz brillaba a nuestro alrededor, la posibilidad de restaurar relaciones quebradas. Sin embargo, mientras las palabras fluyeron, una sombra de preocupación me invadió. ¿Podríamos realmente sanar estas viejas heridas? Mientras las horas avanzaban en esa conversación cargada de verdades a medias, no podía evitar pensar en lo que nos esperaba. Había un camino por recorrer, y aunque ese encuentro había sido revelador, aún estábamos lejos de una resolución total. Así que, mientras nos separamos, una pregunta quedó sin respuesta. ¿Podría el señor Ramos abrirse lo suficiente para permitir que Marco cruzara el umbral hacia una nueva amistad? La batalla por la comprensión estaba lejos de terminar, y la curiosidad respecto a su historia aún palpitaba en mí. Si aún quedaba algo más en la vida del señor Ramos que vale la pena explorar, estaba decidida a descubrirlo. Pero había un último giro en esta historia que aún no habíamos alcanzado, algo que podría cambiar la dinámica definitivamente. ¿Qué secretos ocultaba el señor Ramos? La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y no podía esperar a ver hasta dónde nos llevaría. La mañana siguiente, el sol brillaba más que nunca, iluminando nuestra colonia Roma. Después de aquella intensa conversación con el señor Ramos, sentía que algo había cambiado en el aire. Un nuevo comienzo estaba al alcance, y la esperanza parecía reflejarse en los rostros de todos los vecinos. Mientras desayunaba, Marco entró al comedor con una energía renovada. «Mamá, creo que deberíamos organizar una exhibición de arte en el parque vecino», sugirió. Su entusiasmo era contagioso. «Esa es una excelente idea, Marco. Podría ser una forma de mostrar tu talento y quizás darle la oportunidad al señor Ramos de ver lo que eres verdaderamente», le respondí, sintiendo como una chispa de comprensión podía abrir puertas a nuevas posibilidades. Entonces, comenzamos a planear. Involucrar a la comunidad parecía esencial. El arte tenía el poder de unir incluso a los corazones más endurecidos. Así, comenzamos a enviar invitaciones a nuestros vecinos, incluidos aquellos que habíamos mantenido distantes por culpa de prejuicio. El día de la exhibición llegó y el parque se transformó en un vibrante lienzo de creatividad. Mientras los vecinos llegaban, vi que el señor Ramos se paraba por la entrada, un tanto reticente. Su mirada se perdía entre las obras y la risa de los niños jugando. Consciente de su presencia, decidí acercarme. «Hola, señor Ramos».
Estoy muy contenta de que haya decidido venir, le dije, intentando romper el hielo. Supongo que no podía perderme esto, aunque no me gustan mucho estos eventos, respondió, con un tono cauteloso. Mientras conversábamos, Marco se acercó con uno de sus dibujos en sus manos. Señor, quería mostrarle esto. Es un tributo a los artistas que inspiran a otros, dijo Marco, mostrando con orgullo su obra. Vi sorprendido cómo la dureza en la mirada del señor Ramos cedía. Observó el dibujo y por un breve instante sentí que su pasado lo atrapaba de nuevo. Sus ojos se llenaron de emoción contenida. Es bonito, hijo, amé, recuerda a mi propio hijo, que soñaba con ser artista, murmuró, aferrándose a la esperanza que había perdido hace tiempo. Esa conexión, uniendo a dos almas marcadas por el arte, les dio la oportunidad de sanar. En medio de todo el bullicio, un silencio profundo se estableció entre ellos. Marco, armado de valor, le dijo, «Nunca es tarde para intentar de nuevo. Quizá usted también pueda encontrar un camino». La mirada del señor Ramos, antes fría y ajena, ahora estaba llena de una vulnerabilidad conmovedora. La muestra de arte se convirtió en más que solo una exhibición. Se transformó en el escenario de la reconciliación. Momentos después, escuché cómo comenzó a compartir la historia de su hijo con Marco Ann. Era como si los muros que habían separado antes ahora se desmoronaban ante el poder del arte y la comprensión. Mientras la tarde se desvanecía y los colores del ocaso se desplegaban, me di cuenta de que la verdadera batalla no se había tratado solo de enfrentar al señor Ramos, sino de abrir un espacio donde el entendimiento y la compasión florecieran. La comunidad empezaba a sanarse, uniendo fuerzas en un hermoso homenaje al talento de Marco en esa noche. Al regresar a casa, sabía que habíamos dado un paso hacia el perdón y la reconciliación. La historia de Marco y el señor Ramos se convertiría en un relato de esperanza en nuestro barrio. Así que, si disfrutaste de esta historia y quieres seguir viendo cómo se desarrollan las vidas de nuestros personajes y el impacto del arte en nuestra comunidad, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué piensas de este nuevo camino que hemos comenzado a recorrer juntos. La comunidad de la Colonia Roma sigue escribiendo su historia, y tú eres parte de ella.